Diego, usted nos dice si damos inicio. Buen día, pues comenzamos la clase. Ok, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo López Soria, soy residente del tercer año en medicina interna y vamos a platicar hoy de anemia de la inflamación, o también conocida como anemia de las enfermedades crónicas. A manera de introducción, como les digo, pues también se hace referencia a este tipo de anemia como una anemia de las enfermedades crónicas, desde hace muchos años, causante de una anemia leve a moderada o incluso moderadamente severa, que dependiendo de la bibliografía donde se revise, pues nos maneja un rango que va desde 7 a 12 gramos de hemoglobina, ¿no? Su severidad. Pues esta anemia se desarrolla en un contexto de inflamación sistémica crónica. Más adelante vamos a hablar de la fisiopatía, pero a grandes rasgos pues hay problemas con el eritropoiesis, hay una disminución de esta y también hay un problema con la de los eritrocitos, ¿no? Lo que perpetúa el que haya un proceso anémico, característicamente, ¿no? Pero a diferencia de una anemia por deficiencia de hierro, por una anemia verdadera por deficiencia de hierro, en este tipo de anemia, la anemia inflamatoria, pues sí están conservadas las reservas de hierro, ¿no? Más que nada se trata de una alteración en la distribución de hierro más que una deficiencia en sí. Y esta anemia es importante y se ha descrito incluso en pacientes de forma aguda, ¿no? En pacientes quienes están en una unidad de cuidados intensivos, incluso posterior a una semana, se ha descrito que se presenta este tipo de anemia. Hablando un poco de epidemiología, pues se trata de, junto con la anemia por deficiencia de hierro, este tipo de anemia, la anemia por inflamación, son las dos anemias más comunes a nivel mundial, y la anemia por inflamación pues es la principalmente observada en los pacientes hospitalizados y en los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Se presenta en países en vías de desarrollo, principalmente, donde hay una alta prevalencia de desnutrición e infección, incluso pues, recientemente asociada a obesidad, ¿no? Entonces, pues prácticamente también se presenta en países desarrollados. También en países que tienen un mejor acceso a un cuidado de la salud, aquí se relaciona principalmente con enfermedades autoinmunes, ¿no? Con enfermedades neoplásicas también, como artritis reumatoide, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones crónicas también como tuberculosis, VIH, endocarditis, hepatitis, son múltiples, parasitosis, son múltiples también las cuales nos pueden ocasionar una anemia por inflamación. También está asociado a cáncer hematológico, productores de citoquinas como linfomas Hodgkin, algunos tipos de no Hodgkin, tumores sólidos también como el cáncer de ovario, cáncer de pulmón y otras condiciones muy importantes como lo son enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca crónica y el EPOC. También son entidades clínicas muy frecuentes, sobre todo en nuestro ámbito, las vemos de manera pues frecuente y son causas importantes de una anemia inflamatoria. No vamos a hablar de inflamación como tal, únicamente les quiero comentar que pues las citoquinas principalmente involucradas en esta patología pues son las que están encargadas del proceso inflamatorio en sí, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, interferón, son las citoquinas mayormente mencionadas en la fisiopatía, que son responsables de que haya una eritropoiesis disminuida y que haya un impacto en la longevidad de los eritrocitos, ¿no? Recordando un poco el metabolismo de hierro, que durante, pues en condiciones normales o con un estado nutricional normal, las reservas de hierro van desde 0.3 a 1 gramo y el hierro sérico pues de 60 a 150 microgramos por decilitro, ¿no? También varía un poquito en qué bibliografía se revise, ¿no? Recordar que la homeostasis del hierro está regulada por la hormona epsidina, que es producida en el hígado, y pues, su interacción con la ferroportina, ¿no? Que es su receptor. La epsidina inhibe la exportación de grandes cantidades de epsidina, inhibe la exportación de hierro de los tejidos periféricos hacia el plasma, ¿no? Principalmente a nivel intestinal y
y de los macrófagos que fagocitan y reciben el hierro de los eritrocitos ya viejos o que están dañados, ¿no? La epsidina es controlada por un mecanismo de retroalimentación negativa que depende directamente pues de los niveles séricos de hierro y del de hierro total, ¿no? Entonces, este mecanismo a nivel hepático pues es regulado como un mecanismo que no está totalmente entendido, ¿no? Pero sí se tienen identificados dos sensores que detectan los niveles de transferrina a nivel plasmático. Estos receptores es 1 y 2, receptor 1 y 2 de transferrina, ¿no? Estos receptores cuando detectan un incremento de la transferina a nivel sérico, pues sintetizan más epsidina para tratar de disminuir los niveles de hierro, como les he comentado. Y caso contrario, cuando es detectado un nivel bajo, pues inhiben la producción de epsidina. También lo que les quiero comentar, que tiene un gran impacto en la fisiopato, que adelante les voy a mencionar, pues es que el estado inflamatorio crónico incrementa por sí solo, casi de manera, la interleucina responsable es la interleucina 6, pues incrementa la síntesis de epsidina de manera independiente, ¿no? Vamos a entrar ahora a hablar pues de la patogénesis, pues la hipoferrinemia y el incremento de la formación de los leucocitos secundario pues al proceso inflamatorio sistémico tiene pues un impacto negativo sobre todo en los precursores eritroides, los desplaza, por así decirlo. Y también hay mayor actividad de los macrófagos, hay mayor eritrofagocitosis, ¿no? También se ha observado que la hipoferrinemia pues incluso se desarrolla a las primeras horas de que inicia todo este proceso. Y comentarles que la eritropoiesis y el reciclado que realizan los macrófagos de los eritrocitos pues se ve muy afectado por el estado inflamatorio crónico, ¿no? Entonces estas dos vías, podríamos decir, es que se vea manifestada la anemia. Entonces, dentro de la fisiopatología, como les comenté, más adelante vienen unos esquemas donde voy a volver a comentar esto. Pues la epsidina se ve a su aumento, se ve más producida a nivel hepático directamente por la interleucina 6. Provoca una inhibición en la liberación del hierro por parte de los macrófagos, como les comenté. Pues esto a nivel intestinal también hay menor absorción de hierro y hay menor liberación de hierro hacia el plasma, y pues lo que se traduce en hipoferrinemia, ¿no? También hay cambios en medosia dentro de la fisiopato, pues hay leucocitosis, hay un incremento en la diferenciación de los leucocitos como una respuesta temprana a la inflamación. Es decir, hay mayores precursores mieloides sobre eritroides, incluso una relación mayor a 4:1, y esto se adjudica principalmente por respuesta al interferón y al factor de necrosis tumoral, ¿no? Hay supresión de la eritropoiesis por el estado inflamatorio y también hay una afección a la respuesta de la eritropoietina exógena. Entonces, a nivel medular también hay cambios importantes en la fisiopatología. A nivel de los eritrocitos, también, como les he ido comentando en un inicio, tiene un impacto el estado inflamatorio crónico, sistémico. Reduce la vida media de los eritrocitos hasta en un 25%, cortándola a unos 90 días, ¿no? Cuando regularmente pues, es 120 días. Esto pues, se observa incluso en pacientes que no tienen anemia, ¿no? Pero que sí tienen un estado inflamatorio crónico. Y la anemia pues se presenta o se desarrolla pues cuando estos mecanismos compensatorios se ven superados. Nada más comentarles, chicos, que en sí no hay bajos niveles de ferritina, y como decía si quieres darle para atrás donde están los cuadritos rojos, y dice hipoferrinemia, pero en realidad la ferritina está aumentada, pero es una hipoferrinemia funcional. O sea, hay ferritina, pero el cuerpo no la puede utilizar. ¿Vale? Esa es nada más la diferencia con la anemia ferropénica. La anemia ferropénica, pues no hay hierro. No hay hierro y no lo pueden utilizar. Sí, pero aquí en anemia de
de enfermedad crónica, no hay la ferritina baja. La ferritina está incluso, puede estar aumentada, puede estar normal o puede estar aumentada, pero cambia la utilización de esa ferritina. El cuerpo pierde la capacidad para utilizar esa ferritina, ¿sí? Por las diversas interleucinas, sobre todo la que más está relacionada, la interleucina 6, incluso también interleucina 1, factor de 22 beta, ¿sí? Entonces, la interleucina 6 promueve la producción de epsidina por medio de los hepatocitos, y la epsidina a su vez inhibe la absorción de hierro intestinal, inhibe la utilización de hierro por los precursores eritroides en la médula ósea, ¿sí? Incluso inhibe la utilización de la ferritina o de los depósitos de hierro, por eso no se puede utilizar. En frecuencia es la segunda patología debida por anemia después de la anemia ferropénica. Tiene una prevalencia hasta en un 52% de los pacientes hospitalizados. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de anemia, ¿vale? Entonces, para que quede claro, no hay ferritina baja. La ferritina puede estar normal, incluso elevada. La diferencia es que no se puede utilizar. ¿Está bien? ¿Continuamos entonces? Sí. Este esquema es lo que les platicaba ahorita el doctor también, ¿no? La interleucina 6 actúa a nivel hepático, bueno, promueve la formación de epsidina, interactúa con su receptor y pues inhibe la absorción a nivel intestinal y liberación de hierro, y también inhibe la liberación de hierro por parte de los macrófagos que reciclan de los eritrocitos ya viejos o dañados, y toda esta fisiopatología se ve más severa en los pacientes que tienen un compromiso de la función a nivel renal, ¿no? Porque no hay aclaramiento de la epsidina, entonces este ciclo se vuelve más fuerte, por así decirlo. A nivel de médula ósea, todas las quinas que ya hemos ido mencionando hacen que haya una mayor diferenciación por células mieloides, hacen que haya menor precursores eritroides, y a su vez las interleucinas estimulan a los macrófagos para que haya mayor eritrofagocitosis, y a su vez pues no hay liberación del hierro que están fagocitando. Bueno, como manifestaciones clínicas, pues una presentación típica, generalmente tenemos pues un paciente que tiene un cuadro clínico o una condición clínica subyacente, ¿no? Que va a tener un componente inflamatorio, y pues en base a esto, más la anemia, pues se hace sospechar de esta entidad clínica. Pueden presentar fatiga, intolerancia al ejercicio, disnea. Aquí lo importante o lo difícil muchas veces es distinguir si estos son meramente síntomas causados por la anemia o por la enfermedad inflamatoria que el paciente tiene, ¿no? Infecciosa. Hay un desarrollo gradual de la anemia, la cual se detecta en laboratorios de rutina, y típicamente pues se encuentra una anemia normocítica normocrónica hipoproliferativa. Vamos a entrar ya a hablar del diagnóstico. Pues el diagnóstico se realiza, como les comento, en pacientes que tienen una anemia leve, moderada, de características normocíticas, normocrónicas, que tienen evidencia de un proceso inflamatorio sistémico, con un PCR incrementado o también con velocidad de sedimentación incrementada. Hay que tratar de evidenciar, o se debe de buscar evidenciar, que no hay restricción de hierro como tal. Sí, perdón, que hay restricción y que no hay una deficiencia como tal de hierro. Y pues la bibliografía mencionaba que el verdadero reto aquí es tratar de demostrar, o cuando el paciente verdaderamente tiene una anemia inflamatoria con una anemia por deficiencia de hierro. En pocas palabras, el diagnóstico de esta patología pues es excluir otras causas de anemia, ¿no? Esta es una tabla que viene en el artículo donde nos basamos, en el New England, y pues nos dice los diferentes biomarcadores, sus hallazgos, como los vamos a encontrar en una anemia por
deficiencia de hierro y en una anemia inflamatoria. Es lo que nos comentaba el doctor aquí, que la ferritina en la anemia inflamatoria puede estar normal o alta, y en la deficiencia de hierro pues está totalmente baja. Aquí lo importante solo es cuando la anemia por deficiencia de hierro ya está bien establecida, pues no hay duda, ¿no? Va a tener volumen corpuscular medio bajo, el HCM va a estar bajo, los reticulocitos no va a haber producción, ¿sí? Entonces, cuando ya está bien establecida, no hay duda, ¿sí? Ustedes pues no van a decir es inflamatoria con los volúmenes bajos, ¿no? Pero cuando apenas va empezando una anemia por deficiencia de hierro, generalmente los volúmenes están normales. Lo primero que se modifica es la ferritina. Es el primer marcador que se va a ver afectado cuando hay deficiencia de hierro. Entonces, si hay anemia y pueden sospechar por clínica que es deficiencia de hierro, hay que ir a buscar la ferritina. Si la ferritina está normal o alta, pues tiene un carácter inflamatorio. O incluso hay que buscarle otras causas de anemia, sobre todo que sea volúmenes normales. Neoplasia, inflamación, ¿sí? Endocrinopatías. Este tipo de anemia tiene varias causas, pueden causar anemia de inflamación. Enfermedades inmunes, endocrinopatías, enfermedades intestinales inflamatorias crónicas, infecciones, ya sea agudas o crónicas, enfermedades de riñón e incluso las neoplasias hematológicas. Entonces son varios tipos de etiología para este tipo de anemia. Pero lo que hay que ir a buscar primero es la ferritina para poder diferenciarla, ¿vale? Continuamos entonces, Eduardo. Sí. Entonces, pues un paciente que tenemos con anemia y sospechamos de que se trata de una anemia por inflamación, los estudios recomendados pues son los siguientes, ¿no? Una biometría hemática, conteo de reticulocitos, frotis de sangre periférica, ¿no? Clásicamente, pues como les comenté al inicio, vamos a encontrar una anemia leve a moderada, depende de dónde lo revisen, los niveles son los que nos van a arrojar. UpToDate dice 8 a 11, aquí en 7 a 12 es del artículo del New England, con un volumen corpuscular normal, una hemoglobina corpuscular también normal. Los leucocitos y las plaquetas típicamente van a ver afectados. Se trata de una anemia hipoproliferativa también, por la limitada disponibilidad de hierro, no porque hay una deficiencia, como comentó el doctor, sino pues hay un problema con la disponibilidad, ¿no? Entonces, en cierto punto los reticulocitos también van a estar bajos. Y el frotis de sangre periférica pues nos va a servir más que nada para identificar pues una población de eritrocitos uniforme y descartar que haya evidencia de otro tipo de anemia, ¿no? Por ejemplo, de hemólisis, ¿no? Descartar la presencia de estrocitos o de fragmentos de eritrocitos. El perfil de hierro que se va a solicitar en los pacientes pues se debe de solicitar para descartar que haya una deficiencia de hierro, ¿no? Los hallazgos típicos que se esperan encontrar en los pacientes pues, es hierro sérico bajo, transferrina baja, incluso la saturación te decía que puede estar normal o incluso en algunas ocasiones baja, y aquí es lo que nos comentaba el doctor, ¿no? La ferritina va a estar normal o incluso en algunos casos incrementada. Otros estudios que son también parte del protocolo en el paciente, pues es BCG, proteína C reactiva, para identificar o para comprobar que el paciente tiene un estado inflamatorio crónico, ¿no? Con los valores que aquí les estoy anotando. Y los demás estudios de laboratorios que se van a solicitar, pues va a ser en base a lo que se vaya sospechando en el paciente, ¿no? Excluir que haya hemólisis, excluir que el paciente tenga enfermedad renal crónica pues, no diagnosticada, alguna enfermedad hepática, alguna deficiencia de vitaminas, de folatos, endocrinopatías, un problema con tiroides o algún proceso neoplásico maligno, ¿no? Que sea el responsable de la anemia. ¿Saben ustedes cómo hacen diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en un paciente con reactantes de fase aguda elevados, o sea, con inflamación?
había leído de que puede haber una concomitancia entre la inflamación y aparte una deficiencia de hierro, y que realmente como la ferritina iba a estar igual, era el base respuesta al tratamiento. He visto que hay algunos niveles recomendados. Me parece que con ferritina en estado inflamatorio para deficiencia de hierro se toma en cuenta una ferritina menor de 100 y una saturación menor del 15 o el 20%. Yo sé que no se hace, pero pues también por biopsia de médula ósea, ¿no? Pues se acaban las reservas de hierro también en la médula, y eso sí nos pudiera dar la respuesta, pero pues es demasiado vacío. También existe un coeficiente en el que se divide la transferrina entre la ferritina total, y cuando la relación de estas es menor a 1, sugiere anemia por inflamación, y cuando es mayor a 2, sugiere déficit de hierro solo, o que también puede coexistir con anemia por inflamación. Y está aunado a la vez que la PCR elevada, pues con un valor mayor a 2 de la relación transferrina-ferritina, nos podría hablar que coexisten tanto la anemia por déficit de hierro como la anemia por inflamación. Además, también se puede ver leucocitosis y trombocitosis, que pueden ser hallazgos en anemia por inflamación, y puede tener o no la anemia por déficit de hierro. Cuando hay anemia ferropénica, ¿cuál es el corte de ferritina? Lo vieron a Martínez. Es decir, doctor, nada más sí comentar algunas bibliografías que hay o han descrito mejor para algunas patologías otros cortes, por ejemplo, en pacientes con hemodiálisis de 200, e incluso también hablaban en algunos artículos del New England que en pacientes con enfermedades como falla cardíaca han querido establecer cortes de hasta 300, y también para la saturación de transferrina en condiciones inflamatorias el corte lo suben a 20%. Cuando hay anemia por deficiencia de hierro, en general el corte de ferritina es 30. 30 es el corte de ferritina, pero cuando hay inflamación el corte de ferritina sube hasta 100. Entonces, si hay inflamación debajo de 100, el paciente tiene deficiencia de hierro también. Hay inflamación, pero también deficiencia de hierro. Si no logra superar los 100 de ferritina, es una deficiencia de hierro. Y la ferritina es el marcador más sensible, porque es el almacenamiento es el más sensible para detectar anemias, ya sea por deficiencia de hierro o de trastorno inflamatorio, más la BCG, la PCR, todos los marcadores de inflamación indirectos. Pero los cortes son 30 y 100, ¿vale? Entonces, debajo de 100 ya ustedes pueden decir que un paciente con inflamación está cursando con deficiencia de hierro. Les pueden ayudar, como dice René Vidal, algunos coeficientes que se han calculado, ¿sí? Y el estándar de oro sería hacerle una médula ósea y medir directamente el hierro. Hacerle un aspirado de médula y directamente los niveles de hierro, como dice Sanés, pero es muy invasivo y generalmente nunca se aspira una anemia de inflamación o por deficiencia de hierro, porque es un estudio invasivo que otros elementos te van a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿vale? Pero el confirmatorio, si ustedes quisieran documentarlo, sería el aspirado de médula ósea. ¿Continuamos, Eduardo? Sí. Bueno, ya vamos a entrar a lo que es el tratamiento. El tratamiento pues de este tipo de anemia va a ser dirigido principalmente a tratar la causa subyacente que nos está provocando la anemia, ¿no? Entonces, de manera inicial, se dice que es atacar la patología, ¿no? La suplementación con hierro pues va a estar indicado en aquellos pacientes que tengan una verdadera deficiencia. Las transfusiones sanguíneas van a estar reservadas únicamente para pacientes que presentan síntomas severos o inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y las metas del tratamiento van a estar dirigidas más que nada a mitigar síntomas, más que a llevar a un nivel de normalidad al paciente, ¿no? La suplementación con hierro, como les comento,
para pacientes que tengan una deficiencia constante, pues aquí sí sería la primera línea de tratamiento, ¿no? Y pues indicado en pacientes que tienen actividad inflamatoria baja, con un nivel de ferritina menor de 100 miligramos y una saturación menor a 20. Pues la bibliografía te comenta darlo entre vía oral o vía intravenosa, son igual de eficaces. El oral está más indicado cuando los niveles de hepcidina son normales o bajos, como se esperaría en una anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Y se reserva la vía intravenosa para casos que no haya una respuesta adecuada a la administración oral, ¿no? Y aquí les puse la fórmula para calcular el déficit de hierro, que es el déficit de hemoglobina por el peso del paciente, ¿no? Nos dan los miligramos de hierro que requiere el paciente. Realmente una concomitancia de deficiencia de hierro con inflamación es poco frecuente. Sí, es poco frecuente que ustedes vayan a tener que utilizar hierro en un paciente con anemia por inflamación. ¿Sí? O sea, que encuentren un paciente inflamado y con una ferritina menos de 100 para hacer diagnóstico de deficiencia de hierro es poco frecuente. Es difícil encontrar un paciente así. Entonces, el hierro, yo creo que va a ser muy difícil que lo estén utilizando. Más que nada van a utilizar otros elementos. El soporte transfusional va a ser importante. Eduardo dijo algo muy importante en la diapositiva anterior, que es mitigar síntomas. Las transfusiones únicamente las tienen que reservar para mitigar síntomas de anemia, únicamente. Si el paciente está estable con una hemoglobina de 7, lo pueden continuar con hemoglobina de 7 y esperar que el cuadro remita. Si el paciente tiene otras comorbilidades, cardiopatía, o tiene un EBC, o tiene PROC, fumó mucho tiempo, ¿sí? Algo que tienen que evaluar ustedes clínicamente, pues sí, hay que buscar un nivel un poco más alto. Pero si es un paciente normal sin comorbilidades, se tiene que valorar la transfusión únicamente para mitigar síntomas. Si no tiene taquicardia, si está saturando bien, si no se fatiga, con un nivel de 7 no lo deben transfundir, solamente cuando empiece a presentar síntomas de anemia. Y esto lo van a tener en cuenta para cualquier paciente, porque una transfusión es un trasplante, ¿sí? Es un trasplante de órgano. Entonces no lo pueden hacer a diestra y siniestra, tiene sus indicaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿continuamos, Eduardo? Sí. Bueno, eso fue con la suplementación de hierro. Otra parte del tratamiento u otros agentes que se llegan a utilizar son los agentes estimulantes de la eritropoiesis, principalmente la eritropoyetina, ¿no? Utilizados con mucha frecuencia para el manejo de la anemia por inflamación. Encontré que se utilizaba mucho en los casos refractarios, ¿no? Por ejemplo, si se identificaba un paciente con deficiencia de hierro, pues se utilizaba de manera concomitante, ¿no? O en casos refractarios a este también. Sin embargo, hay evidencia reciente que lo relaciona con una mayor mortalidad, incluso en los pacientes con cáncer o con enfermedad renal crónica, ¿no? De tal manera que se lanza una recomendación para la utilización de estos agentes, de suspenderse o de utilizarse hasta que el paciente tenga una meta de 10 a 12 gramos máximo de hemoglobina, eso incluido en pacientes que tengan enfermedad renal crónica que están recibiendo eritropoyetina. Y la eritropoyetina por la fisiopatología es muy importante. Y si ustedes identifican un paciente que lo están catalogando como una anemia de inflamación, la eritropoyetina es un tratamiento eficaz. Sí, es un tratamiento que les va a servir bastante, porque no solo los pacientes con enfermedad renal disminuyen los niveles de eritropoyetina, sino también los pacientes que tienen anemia de inflamación también disminuyen las dosis de eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina es un agente estimulante y
cuando hay anemia de inflamación nos sirve de mucha ayuda. Es el medicamento que más se utiliza cuando hay anemia de inflamación y tienen buena respuesta. Incluso aquellos pacientes que tienen anemia por artritis, artritis reumatoide, anemia por otra enfermedad inflamatoria, la eritropoyetina ayuda bastante. Sin embargo, si el nivel al que lo tiene que llevar el paciente es arriba de 10. Una vez que está la hemoglobina arriba de 10, ya pueden suspender la eritropoyetina. Ya no hay necesidad de utilizarla. ¿Vale? Pues continuamos entonces, Eduardo. Sí. Entonces, pues la indicación en los pacientes es los que nos comentan. ¿Por qué la eritropoyetina es? Bueno, yo encontré que tanto la... Bueno, adelante, Blanco. Bueno, yo encontré que era por la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral que disminuyen la síntesis de eritropoyetina. Exactamente, la interleucina 1 estimula la liberación de factor de necrosis tumoral, perdón, de interferón gamma y factor de necrosis tumoral, pero la interleucina 1 con el factor de necrosis tumoral e incluso el interferón gamma suprimen la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina. Entonces, lo que tratan de hacer ustedes poniendo eritropoyetina a estos pacientes es tratar de aumentar la cantidad de eritropoyetina plasmática y que la médula ósea tenga una respuesta por sobresaturación. Por eso sirve bastante la eritropoyetina en pacientes con anemia de inflamación. ¿Vale? Bueno, muy bien. Continuamos, Eduardo. Sí, pues como les comentamos, ¿no? Son en pacientes de estas características que también presenten enfermedad renal crónica o pacientes que tengan algún proceso neoplásico, que estén recibiendo quimioterapia, también está indicado. Pacientes con enfermedad intestinal o alguna otra enfermedad autoinmune sin respuesta adecuada al manejo con hierro, también está indicado iniciar la eritropoyetina, ¿no? Y se recomienda también de manera concomitante al utilizar la eritropoyetina dar suplementación por hierro, ¿no? Van a mantener una meta de porcentaje de saturación mayor o igual al 20% y una ferritina de por lo menos mayor o igual a 100 microgramos. Y creo que esta es la última vía de terapias emergentes, ¿no? Son fármacos que están todavía en fase de estudios, algunos ya están en fase 3, o algunos están en fase 2, fase 1, que buscan atacar en sí lo que hemos ido platicando en la fisiopato, ¿no? Hay inhibidores, antagonistas y antagonistas de la epsidina, hay agentes que aumentan la actividad del receptor de la ferroportina y inhibidores de la propilhidroxilasa que promueven la producción endógena de eritropoyetina. Son terapias que pues todavía están en estudio, pero están teniendo buenos resultados en las fases en las que van, ¿no? Y creo que es todo. ¿Qué otros medicamentos les ayudarían para tratar este tipo de enfermedades? Pues en caso de deficiencias específicas puede ser vitaminas B12 y folatos. Ok. Yo leí también que estaba muy asociado al déficit de la vitamina D y a veces se recomienda también la suplementación con sobre todo gente que no se expone al sol, que es lo que había leído, y que pues tratar la causa dar el tratamiento de la causa que de la inflamación pues era la principal. Esa es el principal tratamiento, tratar la causa que está ocasionando la inflamación. Si ustedes no tratan la causa que ocasiona la inflamación, no van a poder corregir la anemia de estos pacientes. Aunque les transfundan varios paquetes, no la van a poder corregir, porque acuérdense que hay una supresión de la médula ósea en producir eritrocitos. Y eso les va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que tienen que monitorizar? Pues los niveles
de BCG, de PCR, incluso PROCA, para ver si el paciente con infección sigue infectado o para ver si el paciente sigue inflamado, monitorizar la ferritina. Entonces, cuando la ferritina empiece los marcadores de inflamación empiecen a normalizarse, el paciente debiera tener una respuesta. Y esa también la pueden medir pidiéndole reticulocitos. Van a ver un pequeño pico de reticulocitos que empieza a producir el paciente. Y eso les puede hablar de que el paciente está recuperando la inflamación, que está cediendo a la infección o que está cediendo a la situación que lo tiene inflamado. Obviamente va a depender mucho el tratamiento de la etiología, de lo que esté causando esa inflamación. Si es un paciente renal, pues ya saben que ese paciente no va a sintetizar eritropoyetina y va a tener que estarse suplementando eritropoyetina pues casi toda la vida. Si es un paciente hematológico, neoplástico, pues ya la causa subyacente está directamente en la médula ósea o tiene infiltración por el cáncer a la médula y es lo que le está causando anemia. ¿Sí? Si es endocrinopatía, sobre todo de hormonas tiroideas, pues hay que suplementar el tratamiento para tratar de ayudar a la hematopoiesis, porque también cuando faltan hormonas tiroideas, la hematopoiesis se ve afectada. Y si es artritis reumatoide, Sjögren o alguna enfermedad inflamatoria, pues tienen que tratar la causa subyacente, bajar esa inflamación y el paciente va a empezar a responder. Me ha tocado algunos casos con artritis reumatoide que han respondido muy bien con eritropoyetina. Si ustedes descartan que el mecanismo de la anemia no es hemólisis o no está asociado a un episodio hemolítico en estos pacientes, incluso con lupus, si el carácter de la anemia no es hemolítica, tienen una buena respuesta con eritropoyetina. ¿Sí? De esos pacientes que el reumatólogo no sabe por qué tiene esa anemia, que ya le ha tratado su enfermedad subyacente, le hemos dado eritropoyetina y aumentan sus niveles de hemoglobina. Entonces, es muy importante que lo consideren en este tipo de pacientes. Cuando son muy refractarios, cuando sabes que no es deficiencia de hierro y cuando ya viste que no tiene perfil hemolítico, la eritropoyetina les va a funcionar bastante bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tuvieran o algo que quisieran comentar? ¿Saben qué es el tocilizumab? Un inhibidor de la interleucina 6, ¿no? Inhibidor de interleucina 6. Generalmente se utiliza en aquellos pacientes con una inflamación importante, pacientes reumatológicos, orilla de la anemia, ¿sí? Y de la enfermedad, pero puede utilizarse no para todas las enfermedades, solo aquellas con una fuerte inflamación. O sea, a un paciente con enfermedad renal pues no le van a dar tocilizumab, sino tiene sus indicaciones. Son aquellos pacientes reumatológicos, se utiliza tocilizumab y tienen una mejoría de la anemia. Usamos poco, es un medicamento caro, casi no lo utilizamos más la eritropoyetina y las transfusiones. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Muy bien. Bueno, yo creo que si no tienen alguna duda, alguna pregunta, nos estará. ¿Cuándo es la próxima clase? ¿El miércoles? Mañana. Mañana. Sí. Ok. ¿Quién va a dar clase mañana? Yo, Karen.
Es neutropenia febril. Ok. Bueno, primero ahí aborda los fármacos que te pueden causar neutropenia febril y luego ya entras de lleno con el tema de neutropenia febril. Muy bien. ¿Sale? Porque no precisamente los padecimientos hematológicos les van a hacer fiebre y neutropenia, sino también un paciente que tengan ustedes ahí en piso, que se haya infectado, que haya hecho neutropenia por la inflamación o que haya hecho neutropenia neutropénica, pues puede hacer fiebre y neutropenia. Entonces es importante que lo sepan manejar. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos mañana. Y si vinieron todos, faltó Jonathan y Martín Sánchez. Martín Sánchez, okay. Navarro Ramos, ahí está, ¿verdad? Jonathan creo que está, pero no tiene prendido el video. A ver, que se manifieste Jonathan. Bueno, está, pero no está a la vez. Muy bien, chicos, nos vemos mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Mañana. Mañana.